cuando Tuto le pregunta, bueno, pero es que tu asesor ha dicho que sí se va a levantar la subvención y el candidato a vicepresidente dice que no. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es? Claro. Sí. Él, No él supo evadió la responder. respuesta, ¿no? Sí, no. Hay 15 preguntas que hace para usted. ¿Quién es el mejor en economía? ¿Quién es el mejor en esto? Tuto ganó todos. En la encuesta, todos los 15 puntos los ganó. Entonces significa que tiene más, su techo está más alto todavía. Para mí Pregunto, hubo es un evasivas, debate ¿no? el que va con un libreto preparado y lo lee pero de comienzo a fin. ¿Está debatiendo? Para mí no. Está Sí, exponiendo. se notó, ¿no? Un audiolibro. Una cosa es el debate y otra cosa es la exposición. Rodrigo expuso, no debatió. Claro, es como que tenía muchos temas y buscaba el momento para leerlos o decirlos en el momento, ¿no? No, es que todo el Él tiempo lo lo hizo. leyó, lo que significa que les dan las preguntas antes. Es que el Tribunal Electoral no está hecho para eso. El Tribunal Electoral debió dejarlo a los periodistas que armen su propia batería de preguntas, porque está claro, Rodrigo tenía las respuestas escritas a cada una de las cosas. Y yo sigo sosteniendo qué clase de debate puede ser si te acepto que vas con una hojita así. Pero este llevó un cartapacio libro. lleno de... ¿O no? Se vio, Ah, claro, no es que uno se invente, ¿no? Sino es lo que vimos. Pero interesante, por lo menos no fue una chacota. Y hay cosas que no entiende. Cuando le hablaba de la política de contención, ¿cómo vas a contener el... Claro. Él dijo, no, nosotros no vamos a reprimir a nadie. Claro. Ey, contención es contener el momento que estás viviendo, no es reprimir a... Y lo dijo clarito. Sí, fue en general un debate que creo yo desde el inicio volvió a tropezar con algunas cosas de la anterior semana. Hubo una participación por parte de los periodistas que participaron como Estuvieron mejor, moderaderos. sí, Moderadores sí, pero también limitados a esto del tribunal, de decir, Ceñidos. bueno, su tiempo. Claro, limitados Abrir el a tema. ser moderadores, nada más, ¿no? Eran 6 ejes los que se manejaron anoche, ejes ¿No eran muy 7? amplios. No, eran Eran 6. 6 nomás, ¿no? Ejes Sí. extremadamente amplios que, claro, permitían ahí un poquito entre que tocarlo y no tocarlo. Por ejemplo, el último era agricultura, turismo. ¿No? Entonces eran cosas como Muy bien amplio, amplias, sí. ¿no? Pero le daba la posibilidad, yo ahí cuando entró al tema de que pudo haber sido un debate rico, el tema de la propiedad individual. Rodrigo lo confundió con el plan de todos de Gonzalo Sánchez Lozada y no salió de ahí. Y la propiedad individual con la que yo no estoy de acuerdo, y yo lo he debatido con Tuto cuando fue a visitarme, porque él le hablaba de la propiedad individual. Te voy a dar 1.500. Cada boliviano con mayor de 18 años es dueño de una acción. ¿Cuáles son las limitantes de la acción? ¿Qué tal si viene un narco a lavar plata y comienza a comprar las acciones y termina siendo el dueño de un paquete accionario? Adiós la propiedad individual, ¿no? ¿Cuáles son los frenos? No, hay que... Sí, no está terminado, hay que terminar de dibujarlo. Pero además, Rodrigo le pregunta, ¿de dónde sacar los $1.500? Los $1.500 de lo que estás dividiendo entre 7 millones y tanto, el valor supuesto de lo que vale el litio. Y ya está. Es ¿Y decir, eso es viable? Así ya en teoría suena bien, pero prácticamente... Yo he conversado con gente que le entiende y me dice, sí, pero se diluye porque es poco. Si vos lo mirás, es poco. $1.500 no van a sacar de la pobreza a nadie. No, será su primera cuota. Con $1.500 vas a poner tu primera cuota ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De un emprendimiento. ¿Vos harías un emprendimiento? ¿Ustedes harían un emprendimiento con $1.500? Un emprendimiento muy chiquitito. Claro, Es pero muy- que Claro. si te va mal, la perdiste la acción y a nombre de quién pasa. Del banco.
O sea, como que habría que profundizarlo mucho más y Claro, entender más hay los que pasos, dibujarlo ¿no? más. Sí. Creo que no está terminado eso. Pero lo grave es que el candidato oponente no entienda el confundió, concepto. ¿no? Y todo el tiempo Lo confundió trató de- con lo que Sí, dijo ¿no? Gonzalo Sánchez Lozada en el plan de todos. Y todo el tiempo era como Goni, Goni, Goni. Y Tuto era como Y nunca se ha hecho. A mí desde la a mí me primera vez que lo revienta las haríamos, pelotas, ¿no? me revienta las pelotas que ellos son el pasado. Pero si el pasado fue el que nos dejó 16 mil millones de dólares. Pues 16 mil millones de dólares dejó el pasado. Los 20 últimos años se los gastaron. Pero el pasado del que está hablando él, se hicieron los contratos desde el gobierno de Jaime Paz hasta el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Ahí estuvo la gran inversión que recibió este país. Después, ¿cuándo? Entonces, estás criticando el pasado porque suena bien el pasado. Claro. ¿Y por Pero qué si es- vos tenés 55 años, ya sos más del pasado que del presente. Y es la narrativa que creo que ellos piensan que la gente quiere escuchar. Entonces Claro, se agarran sí, de sí, esa sí. narrativa. Yo ¿no? la verdad Sí. que a mí me decepcionan todas esas cosas. Claro, es caer en la simpleza, ¿no? Lo Claro, simplón sí. de... En la frase hecha, ¿no? El pasado suena mal. Pero ¿cuál pasado? El de los últimos 20 años, de acuerdo. Pero el de los últimos 47 años es otra cosa. Es otra cosa hablar de los últimos 47 años. Sí, es distinto y claro, como dices, el jugar simplemente con frases hechas Claro. termina reduciendo la calidad, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? El problema son los eslogans. mm, Cuando vos vas a debatir, no uses eslogans. Y fíjense, llegó un rato eso, por ahí Ambos, se hizo sí, muy ¿no? largo, porque ya los últimos 15 minutos estuvieron de más y tediosos. Y Tuto volvió a la muletilla. ¿cuál? La muletilla, porque va a hacer una batería de litio que en la parte de atrás se puede leer, hecho por trabajadores del Alto de La Paz, emprendedores. No me jodas, la puta madre. ¿Qué? ¿Vas a hacer una batería de este tamaño? Pues el credo boliviano, no seas cojudo, ¿no? Pero ya es porque no tienen qué más decir, porque tienen que usar su tiempo y no saben qué más decir, porque a lo mejor se alargó. Cuando han podido preguntar narcotráfico, ¡ey! El problema como problema número uno que tiene este país no es la economía, no, la economía es lo estructural. Pero el problema número uno como problema es el narcotráfico. Nos está matando a la gente en la calle y resulta que en el debate presidencial a una semana no hablas del tendal de muertos que está dejando el narcotráfico. Un poco lo escuché a Tuto hablar sobre Pero- crimen No, organizado. lo mencionó muy por encima. Pero muy Pero- así, ¿no? No Habló- entraron en materia en ningún Sí. momento de No tema No de hablaron del narcotráfico. narcotráfico como tal. Lo único que me acuerdo que habló Tuto, fue que mencionó que la Policía Federal de Brasil, pero por el Sí, crimen no, sí, organizado pero- y las muertes pero constantes, muy- pero no es no fue tocarlo. un eje. Claro, no es Pero es tocarlo. muy fue para tangencial, nada. sí, muy Sí. tangencial. A mí se me antoja que debió tener su capítulo. Ey, son los Marcet, son los Tuta, son el otro del otro día. Millao. ¿Ah? Millao. Sí, Villao y todo eso. Solamente de Brasil. Y Que del otro y ahí lado. quedó. y sigue produciéndose en territorio Laime y Cacachaca marihuana por montones, cocaína líquida, que es la cocaína más buscada del mundo, cocaína líquida allá en esos lugares donde no hay siquiera luz eléctrica y sin embargo ellos tienen la mayor cantidad de lavadoras de ropa, la mayor cantidad de hornos microondas. ¿Para qué? Para secar el producto y tienen sus grandes abastecedores de electricidad y a eso no le falta diésel. Entonces, no podés darte el lujo en un país como Bolivia, tercer productor de cocaína del mundo, no podés darte el lujo de soslayar el tema del narcotráfico. ¿Eso vendrá por el tribunal? De no haber puesto esto De hecho como que sí, un porque tema, quien marcó un los eje 6 ejes temático. Pero son es que el del tribunal no es periodista. Ajá. ¿Por qué no dejan a los periodistas que hagan la tarea? Claro. Estuvo muy bueno el discurso de Hassan Teufel. Sí. Sí. Reconozcámoslo, estuvo muy bueno Sí. porque
le paró al gobierno el carro muy bien parado, ¿no? Dijo, bueno, aquí me la juego, lo digo, no me importa, total, ya yo me voy. Algo así lo sentí, como que las dijo las que tenía que Claro, decir, las que porque tenía guardadas, ¿no? Teóricamente se van en diciembre, ¿no? En teoría. A mí me pasó ayer en general que siento que no ha habido, como dices, un debate en sí. Ha sido muy, muy cortado, creo, entre las cosas que se planteaban, la misma mecánica del debate. Lo habíamos charlado la anterior semana respecto a un poco la dinámica, la metodología, que no ha cambiado en gran medida, más allá de aumentarle 30 segundos al tiempo de exposición inicial. Eso en ese sentido siento que lo ha vuelto también pesado, engorroso hacia el final, y que claro, al menos para mí no ha sido, si bien Rodrigo apostó más para ir hacia tocar lo emocional y Tuto más lo técnico, me da la impresión de que ninguno, o sea, Tuto sí pudo defender la parte más técnica, pero Rodrigo, al haber leído y haber estado tan metido en sus hojas, como que tampoco llegó a trascender en esto emocional, del tocarle un poco Sí, hubo más un el triunfo corazón. por puntos, ¿no? Sí, en definitiva no sé. Y ayer me ponía a pensar, los veía también a ustedes en Unitel, don Carlitos, qué tanto, sobre todo por uno de los datos de la encuesta, que hay aproximadamente, ya te digo, como un 30% de gente que puede llegar a definir su voto el día de la elección, ¿no? No, es 9% son los indecisos. El voto nulo y el voto blanco son votos decididos. Sí, pero dentro sacaban una placa, ahorita la voy a encontrar, pero que hablaban de que el porcentaje de gente que va a definir o que puede llegar a definir dentro del último día, digamos, es bastante alto, ¿no? Y creo que habiendo tenido una campaña tan larga, básicamente, al menos de un lado sí se conocen las propuestas, del otro han habido idas y venidas, sobre todo en el tema de subsidios, por ejemplo, que se dijo que sí, después se dijo que no, otra vez que sí. Entonces, siento que también mucho de la campaña, de la elección, también pasa por lo emocional, ¿no? O sea, es una nueva experiencia para Bolivia y para la gente en general estar en esta segunda vuelta, y pasa por esta casi que polarización que genera de manera inevitable la segunda vuelta, ¿no? El tener a dos te polariza de una forma natural, por supuesto. ¿no? Y eso para mí lo vuelve mucho más visceral. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque ayer Armando decía, ya pareciera que Tuto llegó a su techo. Y sin embargo hay 15 preguntas que hace para usted. ¿Quién es el mejor en economía? ¿Quién es el mejor en esto? Tuto ganó todos en la encuesta, todos los 15 puntos los ganó. Entonces significa que tiene más, su techo está más alto todavía. ¿No? Claro. Sabes que igual algo que... Perdón, con relación a la elección, al día de la elección, 17 de agosto, hasta hoy, Tuto ha ganado solamente 6 puntos. Rodrigo 6 puntos y Tuto 18. Hay una diferencia de 3-1. Y eso, Y en el comportamiento, es interesante, porque creo que el único, da la casualidad que el único que tuvo un crecimiento así en primera vuelta fue Rodrigo. Sí, claro, por supuesto, pero mira eso. De la composición del voto, uno de Tuto pasaría a Rodrigo. Y 20 de Rodrigo pasarían a Tuto. Es decir, cambiarían su voto. Es fuerte. ¿Decías, Carlita? sí, algo que también se genera, o sea, el debate también generó mucha expectativa y lo genera en las redes sociales y también genera muchas críticas, creo yo, entre las personas en el punto de ir a decidir en el momento de la elección si va a decidir su voto por qué candidato. Porque estos días, hasta ayer, lo que he visto bastante analizando un poco cuál es la actitud de las personas, genera mucha crítica de ataque personal hacia
hacia el contrincante, suponete, o también se dividieron entre los que decían, ¿no? Las experiencias de Tuto, y después hablaron mucho de un Rodrigo que estaba como más emocional que técnico y no se terminaba de entender las respuestas de Rodrigo. Entonces también a mí y esto me anoté por acá, porque el debate al final, yo creo que lo que yo espero como ciudadana y esperábamos todos era que entendás cada propuesta de los candidatos. Siento que no llegó a pasar del todo, y si bien Tuto... lo escuché más direccionado a responder más las preguntas, pero cayó un poco en el punto del ataque personal muy por encimita. Cuando habló, sí, pero vos y que tu familia, porque también se vio en el momento hubo un error, discúlpame Carla, ahí hubo un tremendo error de Rodrigo, porque estaba alabándolo a su pariente. Exacto. Estaba alabándolo y el otro está tan obnubilado con esto que a la eso está me metiendo iba. a mi familia. Pero estoy hablando de tu pariente, porque es bueno. Porque Tuto llegó un momento en el que se cansó y dijo, pucha, te estoy diciendo algo. Que tu pariente es bueno. O sea, no te estoy diciendo nada malo. Entonces, como que lo sentí que el pobre cayó en eso igual. Claro. Pero de todas maneras... En mi familia no vas a hablar ni bien ni mal, pero no vas a hablar. Ni bien ni mal. Exacto, así lo sentí. O sea, es interesante, es verdad, pero yo siento que la gente sí se decide, sí, el debate sí ayudará para que termine de decidirse, porque... veo mucho que la gente es como que no sabe, por ejemplo, en las calles, hablando con los choferes, con las personas con las que trabajas o vas y compras a lugares, y siempre escucho, es como, ¿qué irá a pasar, no? Oiga, pero ese... Y no te hablan de Rodrigo, te hablan más de Lara. Entonces, como que siento que el debate de ayer y que Lara pesa ayudó, más que Rodrigo. claro, ayudó mucho a entender quién es Rodrigo un poco más, a verlo y decir, ok, no es Lara, es Rodrigo el que va a estar ahí de presidente. Sin embargo, estoy feliz, ¿sabes qué? También porque esto es parte de la democracia, tener debate después de casi 20 años, está ¿no? en la puerta. Ah, sí. Ahí está Bianquita ahí. Sí, ahí llegó el primer invitado. Estaba buscando por dónde entrar. Ya lo están recibiendo. Pero siento también que está bueno eso, ¿no? Sí, por supuesto. Hace cuánto tiempo que no teníamos un debate presidencial y que nos va a ayudar también a terminar de decidir a los que no están decididos. Así que eso a mí me gusta. En la encuesta que presentó ayer Unitel, me llamó la atención que creció el nivel de indecisos y ambos bajaron sus puntos. Sí, bajaron. ¿No? Eso... ¿Qué dice? ¿Es una campaña poco efectiva? ¿Muy larga la campaña? Yo creo que el problema es que entre la primera y la segunda vuelta no pueden pasar 2 meses. Ahora, esto lo destruye todo. Lleva un nivel de desgaste. Para comenzar no te alcanza la plata, ¿no? Claro. Y después no te da el ánimo, ¿sabes lo que es 3 meses de campaña así? Muy, muy duro. Muy, sí, porque veía que bajaron su rendimiento ambos de un 47 en la primera encuesta, Tuto, por ejemplo, a un 44.9 en la segunda, y de 39.3 Rodrigo a 36.5. Claro. ¿No? Y ha habido también, o sea, no sé si esto es el efecto, digamos, de este tiempo, pero también crecen los indecisos, ¿no? De 5 a 9, capaz que las campañas sucias, la guerra sucia también ayuda a que la gente se ponga más indecisa en el voto, hablando ¿no? de guerra sucia, yo tengo hoy día en el programa una persona que va a demostrar de que los tweets son falsos. Ah, mira. ¿El del mediodía? Sí. Ah, ya. Lo voy a ver y me interesa. Sí. Qué bueno. Bueno. Tenemos mucha gente conectada, son 4.000 personas. Gracias por estar acá expectantes con nosotros. Así que no olviden, si necesitan comentar algo o mandarnos alguito al 780-30-33-7. Así que los vamos a escuchar y recibir sus opiniones, sus mensajitos. Y no olviden dejar su like, muy importante para nosotros. Exacto. ¿Cómo estamos, like? Estamos 676. Yendo. Vayan dejando su manita arriba, por favor. Saben que eso ahorita son 1,000. Ahorita son 1,000. Tienen que ser 1,000 porque somos más de 4,200 personas conectadas ahorita en el stream. Sí.
Y nada, vayan dejando su manita arriba, saben que nos ayuda un montón a que la plataforma nos siga recomendando y obviamente aprovechen de suscribirse, de picarle a la campanita para que les llegue la notificación cada que nosotros iniciamos los streams. Así que sin más que decir, también voy a sumar a la mesa para que vayamos conversando. Oscar, ¿cómo estás? Buen día, ex ministro, ex senador. Un largo etcétera de cosas importantes. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Rector de universidad. Sí. Yo soy muy querendón de mi universidad, así que... Qué bueno. Yo estoy en La Paz, pero sí soy muy querendón de mi Qué bien. universidad. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Contento ¿Cómo de estar lo aquí. has visto Bienvenido. anoche? ¿Otra vez vos? Un Hemos poco estado con Carlos Largo ayer. quizás un poco cansado, ¿no? Anoche, ¿hasta qué hora estuvieron? Los vimos hasta el final A y... la medianoche prácticamente. Sí. Oye, yo destacaba que primero fue muy bueno que haya el debate, ¿no? Son 20 años sin debate presidencial y creo que eso marca ya, por así decir, un cambio y marca una esperanza de que vamos reconstruyendo los escenarios de la democracia como deben ser, ¿no? El debate seguramente uno podrá tener distintas percepciones, pero creo que también en líneas generales se manejó dentro del respeto y dentro de lo que es la búsqueda de presentar propuestas. Sobre las personas, no sé si sobre el desempeño de las personas. Sí. No, yo creo que aquí Tuto llegaba con una ventaja que era que ya en la encuesta la mayor parte de los ciudadanos lo percibía como más capacitado para poder atender los problemas que más le preocupan a la población. Y me parece que eso se ratificó en el debate, digamos, ¿no? En el debate como que yo no vi que hubieran cometido errores, digamos, grandes errores. Tampoco vi que, por así decirlo, hubiera habido un golpe tipo knockout, digamos. Pero sí que se ratificó esa diferencia de dominio de los temas. Creo que ahí Rodrigo quizás perdió la oportunidad de demostrar que él podía mejorar esa percepción ciudadana de que tiene menos capacidad en el sentido de Perdón, ¿no le quitaron el protagonismo dándole todo escrito? Yo creo que sí. Yo le decía ayer que parecía como con una camisa de fuerza y más preocupado en no dejar de decir nada de lo que Sí. le habían Sí, escrito, porque ¿no? lo seguía en la otra pregunta, así no tenga nada que ver. Y eso se vio muy rígido, ¿no? Sí. Claro, cuando en vez de responder las otras preguntas decía, bueno, pero es que me faltó esto del punto anterior. Como que no salió de su cuadro, ¿no? Sí. Jamás. Porque me parece que al final lo que importa en estos debates, claro, es difícil que un ciudadano pueda conocer, si no ha estado en el manejo del Estado, tantos temas, ¿no? Que tienen que ver con lo que sería el desarrollo del Estado. Es como una percepción que se queda al final. Puede ser en uno caso quién me cayó mejor, pero en otro caso quién me impresionó mejor. Y ahí será la percepción de quién le fue mejor en el debate. ¿No sentís que le faltó el tema narcotráfico considerando la gravedad del tema aquí en Bolivia? Fue un tema muy importante, Carlos, que es verdad que no se discutió. Creo que se discutieron otros temas, por ejemplo, para nosotros con la demanda de centralización y autonomía, creo que ahí hay una coincidencia y obviamente son temas fundamentales. Está claro que, lo comentamos anoche en el programa, Tuto tiene una línea de concentración, una línea de comunicación de concentrarse en el tema económico y dentro de lo económico el problema de la relación entre la falta de dólares y la falta de combustible, ¿no? Creo que es lógico. En eso estuvo impecable, en eso y en el por qué traer plata frente al me van a prestar y me van a dar a cuenta, ahí estuvo contundente. Sí, contundente y creo que al repetirlo una y otra vez mostró que es su prioridad, ¿no? Pero creo que ahí coincide mejor con lo que hoy está pasando la población. O sea, si la población viene sufriendo ya penurias por este tema, obviamente lo primero que quiere, antes de pensar en grandes planes de desarrollo para el país, es que le solucionen este tema que es de la vida diaria, ¿no? En el caso de Rodrigo, me parece que no solo en el debate, sino es un poco quizás su planteamiento de las cosas, le cuesta ser más concreto, ¿no? Le cuesta aterrizar, ¿no? Se queda mucho en la propuesta general, pero no entra al fondo, no entra al detalle de los temas, decir, bueno, lo voy a hacer así. Él dice, bueno, yo entro y levantamos las trabas y van a entrar los cisternas. Bueno, no sé si será tan fácil, porque al final nadie entra sin que se le pague, ¿no? El problema es que no están haciendo cola para entrar, el problema es que no podemos convencerlos de que entren porque
La semana pasada había un grupo de camiones cargados aquí en Palmasola, pero no podían descargar porque no se lo habían pagado. O sea, el problema no es que entren los camiones, el problema es que les paguen, ¿no? Bueno, eso es algo así, ¿no? Y otra cosa, no sé, Carlos, que conoce tanto de la historia política, pero no me pareció también esa insistencia de criticar los años 90, ¿no? Todo era criticando los años 90. Primero, los 90 son los años más ricos que tuvo este país, además en riqueza económica. Se explotó los hidrocarburos, tuvimos buena exportación, tuvimos ahorro. Que Evo Morales se le haya gastado toda esa plata y es otro al cantar. Claro, son los años en los que se desarrollaron todas las Claro, reservas. por supuesto. De las cuales incluso lo que queda hoy todavía, lo poco que queda hoy viene de esos años. Sí. Son los años además que comenzaron con la presidencia de su padre. Entonces ahí veo una contradicción, porque por un lado él trata de asociarse a la imagen del expresidente Paz Zamora, que es su padre, pero por otro lado trata de estigmatizar a los años 90. Termina mordiendo la cola. Claro, y también ustedes que supongo que en esta plataforma están orientados a un público más joven, también ¿cuánto tiene la gente claro qué es lo que está realmente criticando de los años 90, ¿no? Claro. Entonces ahí pierde, yo digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Hace rato de que yo siento de que es la narrativa que él cree que quiere escuchar la gente porque está cansada de estos 20 años, pero son 20 años y 20 años atrás hay toda una estructura de gobierno y de ideologías políticas que fueron las que lograron que estén ahora estos consolidar este espacio. Exacto, estos políticos ahora. Entonces como que yo digo, pucha, esa fue la narrativa que se agarró y no la quiso dejar por nada del mundo, ¿no? Andrea Cuando 88, lo comparó con Goni igual. Andrea 88 dice, a los millennials nos dio nostalgia tanto hablar de los 90. Claro, tal cual. Sí, cuando uno veía incluso Esta boca es mía. Así claro. Aprendí de política cuando era más chica. Me veías a mí entonces, a mí ¿sí? Me remedaba. Claro que sí. Cabeza. Yo tengo una pregunta y esto no sé cómo lo vieron vos, Carlos, igual Oscar, que el formato que se utilizó en este debate ahora ayudó para que hayan hablado un poco mejor los candidatos o no, porque igual el anterior yo sentí que fue tan poco tiempo, fue un circo, fue chacota, no, yo quedé súper intranquila y la gente igual, pero ahora el formato, ¿crees que ayudó un poco más? Creo que ayudó, pero en mi opinión sigue siendo muy rígido, ¿no? A veces, a mí me gusta ver cuando hay debates en otras partes y los veo que pueden discutir más abiertamente, más libremente. El criterio del periodista de lo sigo o lo corto en función de si lo que está diciendo es importante, ¿no? Claro, aquí hay un tema de una fijación con los tiempos y lo cortan y lo cortan y lo cortan. Y te cortan el volumen, te bajan el volumen. Entonces prácticamente no hay una discusión continua. Sostenida, por así. Claro. Sí. Es como que el mismo candidato se queda ahí esperando, voy a cumplir el tiempo, tengo que preparar mi respuesta para este tiempo y se van sonando los segunditos y se acaba el tiempo y no podés, como decir, en el tiempo sostener la respuesta, ¿no? Ni contraargumentar. Oscar, te quiero preguntar, aprovechando tu expertise en economía, ¿qué es capitalismo para todos? Honestamente, no me cerró mucho la explicación, daba pinceladas diferentes, pero ¿qué vendría a ser un capitalismo para todos, según la propuesta de Rodrigo Paz? La verdad que no lo he explicado bien, porque anoche tuve una frase que dice, bueno, capitalismo para todos es para que todos tengan capital, ¿no? Pero claro, para que todos tengamos capital habrá que hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, no lo dijo él, ¿no? Una de las cosas que habría que hacer, en el MAS aprobaron durante el gobierno del MAS una ley de servicio financiero que le puso una tasa de interés tope a los microcréditos. Y eso ha hecho que Bolivia, que era un país líder en microfinanzas, disminuya muchísimo, porque obviamente no es lo mismo el costo que se tiene para prestar, no sé, 1.000 bolivianos al mes que $10.000, $100.000. Entonces tienen que tener un costo mayor. Al haber puesto ese tope, muchos quedaron no solo fuera del sistema, porque no pueden pagarlo, pero además quedaron sujetos a préstamos informales que después están sujetos incluso a violencia en la cobranza, que es lo que pasa en muchos de nuestros mercados. Lo que pasa es que no lo he entendido. El tema del capitalismo para todos, tienes que irte, aunque no le guste, 40 años atrás. Cuando la lucha de Sendero Luminoso
Hernando de Soto hizo un libro que se llama El otro sendero. Este sendero luminoso y yo me voy con el otro sendero, el del capitalismo para todos. Es decir, la informalidad hay que reconocerla, hay que respetarla y hay que aceptarla. Todo sea para que la gente comience a acumular algo de dinero. Esto es lo que no logra explicarlo, Rodrigo. Debiera ser como una economía de mercado con muy pocos costos de ser formal, si quieres, que es un poco lo que plantea el libro que dice Carlos, ¿no? El otro sendero. Sí. Pero claro, no le hace la relación directa, ¿no? Se ha quedado en un eslogan abierto. Sí, él habla de acabar con el país tranca. Hace cosas que también Carlos lo comentó anoche y me pareció muy interesante, de que paradójicamente muchas de la propuesta de ellos mismos la primera vuelta no la están repitiendo en la segunda porque no han pasado el cuestionamiento, ¿no? Claro, por supuesto. Él dice, por ejemplo, vamos a cerrar la aduana en la primera vuelta. En la segunda ya es casi como letra chica de contrato. Dice, bueno, vamos, esta aduana, pero va a haber otra que va a ser mejor, ¿no? Entonces, creo que eso se puede caer en algo que se llama la trampa de las expectativas. Uno le ilusiona a la gente con algo y después no le da. Sí, y eso ocasiona normalmente que los gobiernos se desgasten rápidamente, ¿no? ¿Cómo has visto la resolución, las respuestas al tema? Bueno, que algo que ahorita está siendo muy fuerte y ya en los últimos 2 años la incertidumbre está servida con el tema de combustibles. ¿Ha habido una claridad en las respuestas, en un camino medianamente certero o con visión o con claridad de cómo resolver el tema combustibles? Yo creo que hay dos posiciones, ¿no? Una, la de Tuto, que dice, miren, tenemos que conseguir dólares y la única forma en el corto plazo de conseguir dólares es prestarnos para evitar que la economía se pare y consigamos que el combustible venga. Entre tanto, él habla de un puente, ¿no? Entre tanto, superamos esta situación. Lo de Rodrigo es un poco más confuso porque tiene un problema de fondo. Él se le ha metido negar la posibilidad de que el país tenga préstamos, nuevos préstamos en el corto plazo. Y digo, ahí caen contradicciones porque al mismo tiempo ha ido a todos los bancos multilaterales de Washington. Y uno a un banco va a dos cosas. O a depositar dinero o a pedir préstamo. Obviamente no hemos ido a depositar porque no tenemos como país, ¿no? Además el Banco Mundial no le va a depositar a los países. Entonces, lo único que puede haber ido es a pedir préstamo. Entonces parece que después, el otro día en Brasil, se supone que habrán llegado a acuerdo con algunos proveedores de combustible, porque si ya fui a San Pablo y ya conseguí combustible. Pero ese combustible también es una forma de deuda, porque la deuda no es solo con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID. Si hay una empresa privada que no fía, por así decir, combustible, como hablamos comúnmente, también es una deuda y normalmente va a ser una deuda más cara que la que pueda dar. Exactamente. Bolivia no compra de Brasil porque más barato es lo que compra de los barcos que andan dando vueltas por el mundo llenos de gasolina o de diésel. Bolivia no compra de Brasil porque Brasil es más caro. ¿Y dónde está el negocio de ir a comprar más caro para vender barato? Bueno, y ahí porque no habló de la suspensión de la subvención tampoco. Claro, y ahí viene el tema de las contradicciones que han tenido entre ellos, porque claro, cuando Tuto le pregunta, bueno, pero es que tu asesor ha dicho que sí se va a levantar la subvención y el candidato vicepresidente dice que no. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es? Claro. Sí. Él evadió la respuesta, ¿no? Sí, él evadió la respuesta. Sí. ¿no? Y claro, ahí se viene él a decir, en el caso de Rodrigo, algo que tampoco va a dar resultado en el corto plazo. Es decir, vamos a ordenar la casa, vamos a cortar los gastos. Pero hoy cuando un país tiene déficit, está muy bien recortar los gastos. Pero lo único que va a hacer es dejar de imprimir menos bolivianos. Y el retorno a esa operación es a largo plazo y no de inmediato. Claro, pero no consigue nuevos dólares. No, pues. Eso le dijo Tuto, que no iba a traer dólares, cortar los gastos. Por eso digo, está bien cortar los gastos, pero lo único que vamos a dejar es achicar nuestro déficit, imprimir menos bolivianos, está muy bien, pero no conseguimos un solo dólar adicional. Pero eso ayudaría a un dato económico, pero no a nuestra realidad, ¿no es cierto? No a solucionar el problema del combustible, porque el combustible lo pagamos en dólares y nosotros no imprimimos dólares, ¿no? Ese es el tema de fondo. O sea, este gobierno pues, se acabó, como dice Dato Mata Relato, se acabó el discurso oficialista en esta gestión cuando se acabaron los dólares. Y ahí, ya al no poder nosotros, no está en nuestra mano imprimir dólares,
obviamente solo se consiguen con exportaciones, solo se consiguen con inversiones o con préstamos. No hay otro camino para conseguir divisas extranjeras. ¿Por qué será que Rodrigo insiste en esta narrativa de no voy a acudir a créditos, no voy a acudir? Yo lo pensé así, no sé si estoy muy equivocada. ¿Será porque no quiere que lo asocien con el gobierno actual? Porque el gobierno actual obviamente ha vivido mucho de créditos y ha insistido bastante en hacerlos aprobar. ¿Puede que vaya por ahí? Creo que él está pensando en parte del electorado de que lo votó, ¿no? Que es un electorado que en los años anteriores ha votado por el MAS. Y como los créditos están asociados a organismos internacionales, entre ellos particularmente el FMI, Claro. ¿no? Y obviamente, claro, los organismos internacionales son bancos de desarrollo, pero son bancos. Te van a prestar, pero van a pedirte también, a ver, bueno, ¿y cómo me vas a devolver? Claro. Será con condiciones favorables a 20 años, a 30 años, no como un banco privado, pero al final hay que devolver. Por eso Bolivia se endeudó en capitales raros, porque no le piden cuenta, pero también te tenés que pagar mucho más interés, ¿no? Así es, que son los bonos que se van a vencer Claro. el próximo año, ¿no? Sí, sí. Y entonces creo que él está tratando, en el fondo, de vender una esperanza, una ilusión de que vamos a poder hacer el famoso ajuste, digamos, ¿no? Sin que nos duela, ¿no? Sin que haya mayores sacrificios. Pero igual nos va a doler, ¿no? Sea Es el que, que suba, el bueno, que suba, ¿no? Ahí me No, gustó, no hay parto sin dolor. Claro. pero es que ya nos está doliendo, Claro, ¿no? sí. Con las colas inmensas que tenemos No, en con las las colas, calles, con ¿no? los precios, Sí. con la escasez. Exacto. Algo que no me quedó claro a mí era que Rodrigo le decía a Tuto que esta idea de pedir un préstamo al FMI y a organizaciones así tardaba tiempo, que tardaba 6 meses, pero Tuto decía que no tardaba. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en que te aprueben un préstamo así? A ver, ahí yo creo que habrá que separar. Uno es lo que se considera el puente, y es cuánto necesitamos, por ejemplo, en estos 3 meses que falta del año, o si quieren los próximos 6 meses para garantizar incluso la campaña agrícola, ¿no? de verano, pongámosle 6 meses. Entonces, eso va a ser un monto mucho más reducido que solucionar todo el problema económico de Bolivia. Entonces, hay lo que se llaman préstamos de corto plazo, préstamos de emergencia, que se podrían conseguir rápidamente. Un poco, Carlos creo que lo ha seguido el tema, lo que consiguió el licenciado José Luis Parada como buen ministro, y que hoy injustamente lo han sentenciado cuando consiguió en la pandemia un préstamo del FMI de un poco más de $300 millones al 1% anual. ¿No? Eso es para pasar una emergencia. Ese tipo de cosas se puede conseguir. Además, Puedes conseguirte 3, 4 créditos de ese tipo. Además, habrá que simultáneamente ir trabajando, porque el tema del FMI yo creo que a veces nos encerramos en el FMI. En realidad, el FMI es como un organismo referencial para los otros. Si el FMI dice, no es que tanto él es el que va a prestar, pero si ellos como que dan una buena opinión, que hay un programa de gobierno serio, abre de que el Banco Mundial, el BID, la Cooperación Europea y muchos otros organismos la CAF, puedan también dar otros préstamos adicionales. Pero además esto se justifica porque todos los países quieren que a Bolivia le vaya bien. 1, está en el centro de Sudamérica. 2, es el tercer país productor de cocaína. 3, es uno de los países más expulsores de su propia gente. Frente a eso, es mejor prestarles plata. Yo creo que Porque además, encima de eso, es buen pagador. Pero además, Carlos, si logramos, y estamos una semana de la segunda vuelta y a 3 del cambio de gobierno, desarrollar todo este proceso de forma pacífica, eso va a ser una señal muy importante para el mundo. Fíjense que a María Corina Machado le dan el Premio Nobel de la Paz por haber liderado una lucha de reivindicación democrática de forma pacífica. Porque ella, sufriendo todo lo que ha sufrido ella, su gente, su pueblo, presos y ¿Seguís cosas. teniendo contacto con ella? Bueno, sí, tengo con mucha de la gente que está alrededor de ella, digamos, ¿no? Vos la trajiste, ¿no? Sí, vino con mi fundación hace un poco más de 20 años. Sí. Estuvo dando una conferencia a principios del año 2000 acá. Por eso yo le farceo a ellos que yo tengo una amiguita que Premio Nobel. ¿Te acuerdas que la llevaste? Sí. Sí. Así que ¿Verdad? creo que fue una oportunidad súper interesante. ¿Comió comida boliviana? Sí, comió. Estuvo aquí 3, 4 días. La verdad que es una persona que
tenido la oportunidad de compartir varias veces, comprometida, apasionada por la Pero causa apasionada, democrática. ¿no? Apasionada. Impresionante. Y ha dedicado su vida entera a eso. Ella comenzó en realidad con una organización que se llama Súmate, Sí. que lo que buscaba era control electoral, transparencia electoral, ¿no? Ella desde ahí forjó su liderazgo y obviamente después ya fue a la Cámara de Diputados, que es donde la expulsan, después la inhabilitan. Bueno, ha pasado todos estos años, ya hace muchos años, 15, Bueno, hace 20, 20 y tantos que la trajiste, ¿no? sí, más de 20, con la prohibición de salir de Venezuela, ¿no? Pero volviendo al tema, si Bolivia logra hacer este proceso de cambio de régimen, de un populismo autoritario a un régimen democrático de forma pacífica, creo que en la comunidad internacional lo que dice Carlos es verdad, va a haber mucho interés en apoyar a que este proceso realmente salga bien y más bien sea un ejemplo para otros países, ¿no? Como para ir cerrando, querido Oscar, ¿vos crees que alguno de los dos ha logrado capitalizar más luego del debate? ¿Se puede traducir en votos lo que ha ocurrido ayer o simplemente fue por cumplir, para mostrar las cosas, ya que no ha habido tampoco como decías, no como un knockout de ninguno al otro? Entonces, ¿en qué sirve o en qué influye para lo que vamos a vivir el domingo? En mi opinión, lo reitero, no hubo, sí, por así decirlo, un gran error, excepto el gafe de Rodrigo, que seguramente es el meme que va a quedar del debate cuando dice vote libre. Sí. Y libre, obviamente, es el nombre de la alianza de Tuto. Y eso lo ha dicho, no se lo han distorsionado, no es inteligencia artificial, lo ha dicho él. Y eso, oye, en el mundo de los memes, eso Salió ya va y miles a de quedar y memes. no va a poder, y va a tratar de explicarlo y va a ser muy difícil. Pero creo que en el fondo, dado que, por así decirlo, no hubo ningún error importante de cada candidato, lo que ha sucedido es que se ha ratificado esa percepción de diferencia de capacidad para resolver los problemas a favor de Tuto, obviamente, que ya la tenía, así lo decía la encuesta, y con relación a Rodrigo, que, repito, al sujetarse a un esquema tan rígido como de tratar de leer y leer y leer, y hablar de tantas cosas sin concentrarse más bien en pocos temas que hubieran sido más entendibles para la población, creo que él pierde la oportunidad de cortar distancia y se ratifica esa diferencia de percepción en la cual obviamente Tuto sale favorecido, ¿no?